Y como en las diferentes ciudades de nuestro país, Barranquilla no es la excepción. Hoy viviremos un día maravilloso acá en ese tercer Congreso de la Salud Psicosocial. Pero no seré yo, sino los asistentes de este tercer Congreso los que les contarán todo lo aprendido en los talleres, tanto dinámico como teórico. Así que acompáñenos a vivir esta grandiosa experiencia. En nombre de nuestro presidente José Luis Correa, pues agradecer que tenga en cuenta esta ciudad, a Barranquilla, como siempre puerta de oro para todos los procesos de innovación en diferentes temas. Mi nombre es Verónica Montero, vengo de Sabana Larga Atlántico representando la IPS Verbo Salud. En el día de hoy he tenido una experiencia súper espectacular y maravillosa con Positiva. De verdad que he aprendido sobre la importancia de la inteligencia emocional y aplicarla en las empresas. De verdad que me llevo un aprendizaje súper valioso, el cual voy a aplicar en la empresa como coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Positiva es la mejor opción. Mi nombre es Melissa Rodelo, vengo representando al SENA como instructora. Me ha parecido excelente este Congreso de Salud Mental porque ha sido un espacio muy dinámico donde compartimos en talleres, socializaciones, experiencia con otras personas que vienen de otras empresas, y los coaches han estado excelentes con unos muy buenos temas que podemos aplicar en las organizaciones. Gracias a Positiva por este espacio y por la oportunidad que nos brinda de aprender. Mi nombre es Pablo Barrios, estoy en el Congreso de Positiva y lo que más me ha parecido interesante del Congreso ha sido su dinámica, es súper fluida, estar de salón en salón y escuchar a todos sus líderes comentándonos el temas. Particularmente me llamó mucho la atención el tema de liderazgo en humanismo y bioética, porque creo que eso es lo que hace falta mucho en las organizaciones, trabajar en el humanismo, en la parte humana de los trabajadores, es lo más importante ahorita mismo. Muchas gracias, Positiva. En Barranquilla, en el Hotel Country, estamos haciendo ya el cierre de este tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Positiva sigue yendo a todos los territorios colombianos, sigue llevando la promoción y la prevención, sigue incorporando la salud mental como una parte estructural en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hola, hola, qué nota verlos por acá conectados. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información súper importante y aplicable a nuestras labores diarias. Quiero que arranquemos rápido con una pregunta para entrar en calor. Voy a estar leyendo sus respuestas. ¿Ya revisaron las actualizaciones en normatividad en seguridad y salud en el trabajo para el sector minero en este 2026? Respondan sí o no en nuestro espacio de preguntas, los voy a estar leyendo, no los voy a estar evaluando, solo para ver cómo llegamos en actualidad hoy a este curso. Buenos días a Deise, buenos días a Néstor, los veo tímidos, pero bueno, es normal que no tengamos actualizado nuestras labores, pues con tantos cambios normativos y tanto por hacer en el día a día, pues no siempre es fácil estar al día 100%. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector minería con la sesión Normatividad actualizada en seguridad y salud en el trabajo en el sector minero en este año. Y para hablar de este tema no venimos solos. Hoy nos acompaña un experto en el tema y lo más importante es que lo explica sin enredos. Está con nosotros el ingeniero José Alfredo Guío Garzón, ingeniero en minas, con experiencia de 35 años en minería, especialista en salud ocupacional y protección de riesgos laborales. Magíster en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia de 23 años. Entrenador lúdico internacional en seguridad y salud en el trabajo, entrenador en labores mineras bajo tierra, auditor interno ISO, experto en ventilación de minas subterráneas. Ingeniero José Alfredo, gracias por estar aquí. De verdad, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias, Dianita. Gracias, Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligro en el sector minero. Hoy estoy muy feliz. Retomamos año 2026, las 9 sesiones que tenemos.
con gran energía. Con el favor de Dios, estas 9 sesiones nos van a salir excelentes. Hoy vamos a dar unos tips para actualizar toda la matriz legal del sector minero. Es bastante importante los tips que les voy a dar porque como hubo reforma laboral, necesitamos adaptar toda nuestra normatividad y eso tenemos unos plazos ya definidos, entonces necesitamos revisar ese tema. Después seguimos con otras sesiones. En marzo no tenemos sesión, pero a partir de abril vamos a tenerla cada mes, de mediciones ambientales, de sistemas de ventilación de minas inteligentes. Empezamos con los desarrollos tecnológicos en minería a cielo abierto y en sostenimiento. Vamos a hablar de sistemas de transporte inteligentes para minería. Una parte que se nos ha quedado son investigaciones de accidentes de trabajo con el apoyo de la inteligencia artificial. Esta parte la retomo de algún ejercicio investigativo que hice sobre estas investigaciones. Y sobre todo que en el sector minero las investigaciones de accidentes de trabajo son muy superficiales, ya sea porque el empresario no quiere meterse en problemas jurídicos o ya sea por la falta de conocimiento de qué ocurrió en ese evento que pudo haber pasado. Enseguida seguimos con monitoreo continuo, una apuesta hacia el desarrollo tecnológico minero y vamos a terminar con control de atmósferas explosivas y técnicas de inertización de minas. Esta temática es nueva, aunque se repitan algunos nombres, no se van a tomar, por ejemplo, estas técnicas de inertización van a ser nuevas técnicas de inertización con espumas, con geles que se están utilizando para ese control de atmósferas explosivas. Inicialmente preparamos 3 preguntas para que, Diana, tú me ayudes en las preguntas, por favor. Así es, ingeniero, ya calentamos motores con la primera pregunta, entonces iniciemos con el sondeo. Queremos saber los conocimientos previos que tiene sobre el tema de hoy, los queremos ver muy participativos y los invito a votar a las siguientes preguntas en pantalla. La primera pregunta sería, ¿cuál es la ley madre que regula la minería en Colombia? A. Decreto 1886 de 2015, opción B. Decreto 1072 de 2015, opción C. Ley 685 de 2011, opción D. De 2001, perdón, opción D, decreto 0944 de 2022. Los invitamos a votar y esperaremos unos segundos para ver sus respuestas. Vale, ya vemos que un 47% de las personas han votado. En la opción A, decreto 1886 de 2015, tenemos un 19%. En la opción B, decreto 1072 de 2015, tenemos un resultado del 14%. De la ley 685 de 2001, opción C, 61%. Y de la opción D, decreto 0944 de 2022, un 6%. Vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo. ¿Se debe actualizar el reglamento interno de trabajo? Opción A, cada año. Opción B, el 25 de junio de 2026. Opción C, cada que existan cambios tecnológicos en la empresa. Opción D, cada que se cambien procesos en la empresa. Opción E, cada que se presente un accidente grave o mortal. Los invitamos a escoger su voto. Esperamos unos segundos a que respondan. Tenemos la opción A, cada año, con un 34%, la opción B, el 25 de junio de 2026, con un 19%, opción C, cada que existan cambios tecnológicos en la empresa, 8%, cada que se cambien procesos en la empresa, 34%, finalmente E, cada que se presente un accidente grave o mortal, 5%. Vamos entonces con la tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es la normativa vigente de pensiones de alto riesgo? Opción A, decreto 2090 de 2003. Opción B, decreto 1435 de 2025. Opción C, decreto 1886 de 2015. Les invitamos a responder. Esperaremos unos segundos para ver sus respuestas. Leemos por aquí los resultados. El decreto 2090-2003 obtuvo un 50%, la opción B, decreto 1435-2025, 31%, la opción C, decreto 1886 de 2015, con un 20%.
Gracias por participar de este sondeo inicial y ahora sí iniciamos con esta sesión. Doctor José, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Diana. Bueno, las preguntas me dan un contexto de cómo estamos en normatividad. Creo que estamos muy flojos, les cuento sobre las preguntas que les realicé. Sin embargo, lo que queremos es eso, que mediante estas sesiones se mejore la parte, algunos vacíos que se tienen en la parte minera. Entonces, una empresa que gestiona bien la seguridad y salud en el trabajo proyecta confianza, responsabilidad y solidez ante clientes, contratistas y entidades reguladoras. Esta frase no descubrí quién era el autor, por eso le coloqué anónimo, pero la bajé de un artículo de una generación de mecanismos de control para actos y condiciones inseguras de una empresa petrolera. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Contenido, primero la introducción, segundo el análisis de accidentalidad minera, tercero la normativa nacional y la normativa minera. No vamos a alcanzar a ver toda la normativa, el espacio es muy corto. Esta capacitación no va a generar la matriz legal, pero sí les va a dar muchos tips de lo que tenemos que desarrollar en normatividad en el presente año y en el plan de trabajo 2026. Entonces, por eso es interesante esta charla. Bueno, entonces como objetivos, dar a conocer, ustedes saben que yo siempre cuando empiezo mis sesiones, primero doy a conocer las estadísticas de fatalidades que saca la Agencia Nacional de Minería. La primera estadística que doy es el cierre del año y después voy actualizándolo a las sábanas de accidentalidad que genera la agencia. El segundo, pues dar a conocer la normatividad legal en Colombia y las principales normas que rigen la industria minera. ¿Cómo empezamos? A 31 de diciembre tuvimos 121 fatales, 119 emergencias mineras, 121 fatales, hartísimo, solamente nos diferencia del año 2024, que en el 2024 fueron 124, o sea, fueron 3 fatales menos que en el 2024. Recuerden que la Política Nacional de Seguridad Minera dice que en el 2025 teníamos que haber bajado a 30, teníamos que haber bajado al 40% de la accidentalidad sobre lo que se tuvo en el año 2022, que fue cuando se adaptó. Entonces debíamos estar por el orden de 80 fatales y estamos en 121. Sin embargo, aquí están los datos de emergencias y fallecidos. Sin embargo, en legalidad estamos bien, porque los legales de estos 121 fueron 60 y algo de legales, los que en empresas legales y formales los que fallecieron, y los ilegales fueron como el 55%, perdón, 45 ilegales, 55 legales. Esto suma más o menos que estamos cumpliendo con la meta establecida en la política, si miramos la legalidad. Pero si miramos el cumplimiento de acuerdo a las metas que nos planteamos de que no deben haber fatales en minería, no subimos y estamos muy por encima. Los que más presentan accidentalidad son los contratos de concesión, las áreas de reserva especial, la parte de ilegalidad, son los que más presentan accidentalidad. ¿Y cuál es la generación? ¿Qué causas son? Yo siempre les he dicho, cuando yo me gradué de ingeniero en minas en el año 92, las principales causas de accidentes eran problemas de sostenimiento y problemas de ventilación que subían al 80%. Después me gradué en el 2000 de especialista y las principales causas de accidentalidad, problemas de sostenimiento y problemas de ventilación. Y hoy, 26 años después de que me gradué de especialista, las principales causas de accidentalidad, problemas de sostenimiento y ventilación. Si a mí me preguntan, cuando ayudé en la formulación de la Política Nacional Minera en el año 2021 y 2022, reglamentada en el año 2022, yo decía, es fácil, es controlar esta causalidad, problemas de sostenimiento y problemas de ventilación, y con eso controlamos el 80%. Si hoy me preguntan en las visitas que hice el año pasado y que he venido haciendo, encuentro minas con unas condiciones deplorables, con problemas
de no circuito principal de ventilación con ventilación forzada, sino natural, y encuentro con problemas de sostenimiento tenaces. Es decir, si estas causales son las que nos aportan la accidentalidad, seguirán siendo el aporte máximo de accidentalidad y seguiremos teniendo este año sobre 120 fatales. Y este año empezamos disparados, un evento en Huachitá, un evento en Socha, explosiones de metano sobre todo, conjugadas con polvo de carbón. Entonces estamos disparados. Y otros eventos que han ocurrido de caída de rocas, de geomecánica y de intoxicación por CO2 por falta de oxígeno en las minas. Entonces tenemos que mirar y controlar en nuestras minas estas causales, la ventilación y el sostenimiento, y promover comportamientos seguros en los trabajadores para que no hagan actos inseguros, no desarrollen actos inseguros, y con eso la ganamos. Con eso les aseguro que sus empresas tendrán unos buenos indicadores de disminución de accidentalidad. No tendrán problemas jurídicos, no tendrán problemas legales y serán sostenibles y sustentables en el tiempo. ¿Listo? Empecemos con la normatividad. Empecemos con la normatividad. ¿Qué es lo más importante? ¿De dónde nace todo esto? Pues la Constitución Política de Colombia, donde nos dice el derecho al trabajo seguro y la seguridad social. En el 94, cuando nos unimos a la OIT, le exigen al país que desarrolle prevención de accidentes de trabajo y prevención de enfermedades laborales, y empieza a crearse una serie de normas como la Ley 1295 del 94, donde se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales. Pero en minería empezó a darse todo por una tragedia que hubo en Industrial Ullera, donde 83 personas murieron y no existía ni reglamentos, ni cuerpo de salvamento minero, y fue muy complicado este ejercicio de extraer los cadáveres de la mina industrial Ullera en Namagá. Entonces empezó a formarse el primer reglamento de seguridad minera bajo tierra, y salió en 1986, que fue el decreto 1335. Este decreto duró vigente hasta el 2015. Desde siempre este decreto, decíamos en ese tiempo, es que el minero no lo está cumpliendo, y sale el decreto 1886 de 2015, más exigente, que tienen que cumplirlo, y se mejoran un poco las condiciones. Por decir, entre el 86 y 2015 solo se utilizaban equipos de medición de monóxido de carbono, de oxígeno, de H2S, de metano, y entonces nos dimos cuenta que el principal gas que había en las minas era CO2 producido por la respiración humana, y que eso nos había generado mucha accidentalidad. De ahí empezamos a hacer mediciones con los 6 gases, a usar los autorrescatadores, a tener refugios mineros en el 2015, y eso empezamos a hacer en minería bajo tierra. Y en minería a cielo abierto se crea el decreto 2222 del 93, que fue derogado por el decreto 0539 de 2022, o sea, casi 30 años después, para las condiciones de higiene y seguridad en minería a cielo abierto. En el 2011, debido a otra tragedia, aquí sacamos las reglas debido a las tragedias, a la tragedia de la mina Túnel San Joaquín, mina San Fernando del 2010, donde hubo 73 fallecidos por una explosión de metano causado por uso de explosivos que producían llama, que generaban esa chispa, hizo la explosión, y fueron 73 fallecidos en un cambio de turno, en una finalización de turno sobre una madrugada de junio de 2010. Entonces se crea la Política Nacional de Seguridad Minera, adaptada por resolución 18-1467 de septiembre de 2011. Esta política buscaba disminuir accidentalidad, solo accidentalidad minera, y daba unas metas de cumplimiento. Esto es, ¿de dónde sale la normatividad en Colombia? En el 2022 ya se adapta a la nueva resolución 40209, Política Nacional de Seguridad Minera, donde ya nos ponemos las metas, 40% en el 2025, 40%
2030 de disminución de fatales, ¿qué parte como la base los accidentes fatales del 2022 que fueron cuando se creó la política? Entonces ahí salió la resolución 40209. Del 2011 al 2022 no se había tenido en cuenta la enfermedad laboral en minería. Aquí ya la tratamos, ya yo fui uno de los formuladores de esa política y ya ingresamos lo de enfermedad laboral. Y hoy en día esta política se está desarrollando a través, esta política se logró que se obtuvieran recursos de la ley 2250 y en el 31 de julio de 2025 sale el decreto 875 donde genera el Sistema Nacional de Seguridad Minera. Este sistema va a tener unos comités ejecutivos nacionales, comités técnicos nacionales y unos departamentales para que busque reunirse todas las entidades del Estado, los explotadores mineros y se generen acciones para disminuir la accidentalidad. Esto es lo que busca el decreto 875. En este momento se está planteando hacer el lanzamiento del Sistema Nacional de Seguridad Minera, debe estar programado para marzo, y el lanzamiento de comisiones regionales que se van a hacer entre marzo y abril. Algunas ya se han hecho el lanzamiento en algunos departamentos. El decreto único reglamentario que sale del decreto 1072, donde se forman los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se quita programa de salud ocupacional, donde se genera, bueno, este complementó la resolución 1444, 1443. Este decreto 1072 ya pone a funcionar los COPAS, los comités de convivencia laboral, que ahorita en la reforma laboral nos cambia todo el tema de comité de convivencia laboral, nos cambia el tema del acoso laboral. Esta la cambia en la reforma laboral que salió en el 2025. Y se saca ahora lo que está vigente, el 1886 de 2015, que es modificado por el 0944 de 2022 y que en este momento estos decretos de labores bajo tierra están tratando de complementarse, adaptarse y mejorarse para salir un decreto único de reglamento de seguridad en labores bajo tierra. Y el decreto 0539 de 2022, que creo que también lo van a tocar para modificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué normatividad minera en Colombia? Ante la primera pregunta, ya me dijeron que la 685 es la ley madre, entonces acuérdense para el sondeo final que la ley 685, que es el Código de Minas, genera todos los requisitos para levantar la minería en Colombia. ¿Qué otra normatividad? Pues algo que tenemos que tener claro. La reforma laboral que se sacó en junio de 2025 bajo la ley 2466 nos dice que tenemos que ya establecer aspectos y mejoras y nos dice que tenemos que actualizar el reglamento interno de trabajo 12 meses después de expedida la norma. Entonces en la pregunta decía que si el reglamento interno de trabajo se actualiza cada año, si se actualiza cada vez que hay un evento, si se actualiza el 26 de junio de 2026, todas las empresas tienen que tener reglamento interno de trabajo actualizado antes del 26 o 25 de junio de 2026, que es cuando se termina el plazo de los 12 meses que da la reforma laboral ley 2466. ¿Y por qué tenemos que modificarlo? Porque las horas semanales ya son menores. Esto salió en una norma del 2021 donde disminuía un día cada año. En este momento son 44 horas semanales, pero en julio van a ser 42 horas semanales y tenemos que adaptar nuestro horario de trabajo a estas 42 horas semanales a partir de junio del 2026. Establece políticas de acoso laboral. Ya no es fácil el acoso laboral, ya todo se convierte en el empleado en acoso laboral. Entonces debemos, para alguna sanción, comunicar formalmente, con hechos por escritos, con pruebas, y el trabajador tiene 5 días para formular la defensa. Ya no es, le saqué el memorando, fírmeme aquí los descargos y todo, sino el trabajador tiene hasta 5 días para hacer esos descargos. Entonces tenemos que adaptar todo el acoso laboral para que no se nos convierta en un problema. Y antes decía que el Comité de Convivencia Laboral se reunía una vez cada 2 meses, ahora es una vez cada mes. Y debe haber una parte de acoso sexual
donde se mira que ningún trabajador, ni hombre o mujer, tenga acoso sexual en la empresa. Además, este reglamento que dice, la reforma laboral que dice, que por cada 100 trabajadores, todas las empresas deben tener dos discapacitados. Entonces, para tener estos 2 discapacitados, se tienen que, estas personas que se reciban con contrato laboral como discapacitado, se tienen que tener unos exámenes de discapacidad, que esos exámenes se pueden generar en un trámite de 1 mes. Esto se nos vence en junio, estamos en febrero, en marzo, abril, mayo, solo tenemos 3 meses, es decir, este tema ya de los discapacitados lo debemos ya estar promoviendo si tenemos más de 100 trabajadores. Entonces, ¿qué dice la norma? Que por cada 100 son 2 trabajadores, pero que a partir de 500 es un trabajador. Entonces, si nosotros tenemos 505 trabajadores, lo que debemos hacer es contratar 9 discapacitados que estén en nómina, con su certificado de discapacidad. Alguien me preguntaba, y si quieren hacer preguntas en el chat de este tema, por favor háganlo. Alguien me preguntaba, ¿qué pasa si yo tengo un reubicado? Fácil, ese reubicado si tiene problemas en las extremidades superiores o inferiores, se manda verificar la discapacidad y esa persona nos sirve como en la cuota de discapacitados. ¿Pero qué toca hacer? Por lo que está tan duro lo del acoso laboral, yo le digo a un trabajador, hermano, no haga esta actividad, no haga ese acto inseguro porque se va a lesionar. El trabajador dice, este ingeniero me está haciendo acoso laboral y me lleva ese acoso, me lleva a queja por acoso laboral. Y voy a tener problemas con ese trabajador por todo lo que está pasando. Yo le estoy protegiendo la vida al trabajador y el trabajador está tomando esto como acoso laboral. Entonces, en este reglamento interno de trabajo, debo ser más exigente en los temas de seguridad y salud en el trabajo, para que esa exigencia en la protección de la vida no se me convierta en acoso laboral. Entonces, ahí debo especificar claramente todos los aspectos que yo tengo que exigir en minería, para que esto no se me convierta en acoso laboral. Entonces, este reglamento interno de trabajo debe ser actualizado, teniendo en cuenta horas semanales, acoso laboral y sobre todo la exigencia en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, también la reforma laboral habla del contrato de trabajo, que se le da más estabilidad, que tener un debido proceso, no hay contratos a término fijo más allá de 4 años, todos son contratos a término indefinido y establece las horas extras, el recargo nocturno, las horas dominicales que establece año a año, 2025 80%, 2026 90%, y ya en el 2027 empezamos con el 100% del valor de la hora dominical. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda claro de esta diapositiva? Actualizar el reglamento interno de trabajo. ¿Qué tienen que hacer todos antes del 25 de junio del 2026? Actualizar el reglamento interno de trabajo. Por la ley de tramitomonía ya no tenemos que enviarlo a las inspecciones de trabajo, al Ministerio de Trabajo, pero lo tenemos que tener actualizado entre el 2025, junio del 2025 y entre junio del 2026, que es lo que dice la reforma laboral, ley 2466. Y las recomendaciones mías es que se tengan en cuenta esos temas, sobre todo la exigencia en seguridad y salud en el trabajo. Estábamos en una mina y había un trabajador que tenía, en la mina había un letrero que decía, por favor, no montarse en la U del coche para salir. Y salió un trabajador en la U del coche y el ingeniero le llamó la atención y este trabajador inmediatamente tomó una hoja y puso una queja por acoso laboral, que lo estaban acosando. Entonces tenemos que, ¿qué se le estaba haciendo a este trabajador? ¿Un acoso laboral o una protección de la vida y de la salud? Entonces tenemos que en esa exigencia, en esa parte de seguridad y salud en el trabajo, colocar todas esas cosas. Debe cumplir con todas las normas de seguridad que tenga la empresa. El trabajador debe cumplir con todo lo que implique un daño a la salud y a la vida de la persona, para que no se nos convierta eso en acoso laboral, porque ahora se nos está convirtiendo mucho esa parte en acoso laboral y eso nos da para aumentar la accidentalidad, para tener más reubicados, para tener más problemas en la empresa, menos sostenibilidad. Bueno, pero hay algo que también establece la reforma laboral y el decreto 0728, que es la salud mental. Entonces, debemos dar a los trabajadores un bienestar emocional, unas estrategias para prevenir trastornos mentales,
Debemos mirar un proyecto de prevención de sustancias psicoactivas. A la empresa llegan con el porrito y empiezan a fumar y no sé qué. Tenemos que tener esa prevención de sustancias psicoactivas. Ya no podemos prohibirle al trabajador el uso de sustancias psicoactivas, sino meterlo en una estrategia de prevención de esas sustancias, del consumo de las sustancias psicoactivas. Debemos hacer el plan de intervención basado en la evaluación de riesgos de las baterías psicosociales. Esta parte psicosocial se nos volvió en la reforma laboral y en el decreto 0728 una situación muy importante que tenemos que mirar en las empresas. Entonces, cuando uno va a una empresa minera, le pregunta a los empresarios qué hacen de parte psicológica. No. Aquí no tenemos esos problemas, aquí trabajamos felices, aquí, y sin embargo encuentra uno que los trabajadores pelean unos con otros, empiezan con unos estados de ánimo y de rendimiento a disminuir, les falta motivación, no hay empoderamiento de la camiseta de la empresa, sino todo es, entonces debemos revisarlo. El decreto 0728 de salud mental debemos revisarlo. Entonces, cuando uno habla con la empresa que tienen ya más tecnologías y que tienen psicólogos a cargo, dicen, no, a nosotros nos da miedo que la psicóloga le meta la mano a esto, porque la psicóloga empieza, ay, es que al trabajador me lo están obligando a hacer esto y esto, ay, es que al trabajador lo ponen a trabajar mucho, es que la picada es muy dura, es que la colocada de madera es muy dura. No, tenemos que también con la psicóloga trabajar con un engranaje en equipo para que esto nos funcione. La ARL, ¿qué debe hacer? Campañas y brindar asesoría técnica para que motivar a los trabajadores del cuidado de manera integral de la salud, la prevención de riesgos psicosociales. O sea, esta parte también se vuelve importante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Plan de Acción 2026, ¿qué tenemos que hacer? Los empleadores, actualizar reglamentos, contratos y ajustar la nómina. O sea, ya el empleador debe estar mirando sobre su reglamento interno de trabajo. Al ladito de eso, podemos actualizar el reglamento de higiene y seguridad industrial de acuerdo a los nuevos peligros que encontremos en la empresa, a las nuevas amenazas que encontremos y sobre todo a la parte psicosocial que tengamos. En muchos reglamentos de higiene y seguridad industrial no está la parte psicosocial, que se vuelve importante en esta parte. A los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, implementar protocolos de salud mental. Los protocolos de salud mental ya son interesantes en el tema porque tenemos que cumplir la norma y tenemos que tener a nuestros trabajadores empoderados, con buena motivación y no tenerlos decaídos, deprimidos, con problemas mentales, porque ahí vamos a tener problemas. Y a los trabajadores debemos socializarles sus nuevos derechos y responsabilidades. Ahorita en la parte, en la reforma laboral, y también deben tener en cuenta en el reglamento interno de trabajo, es muy importante que las mujeres embarazadas tengan los cuidados necesarios. Si se descubre que por alguna omisión del empleador la mujer embarazada perdió el bebé, ¿qué problema para la empresa? Entonces tenemos que tenerlas consentidas, reubicarlas si es el caso, y tenemos que cuidarlas mucho para que no tengan problemas de pérdidas del feto. A las mujeres que sufren de violencia de género, que el esposo las castiga, las maltrata, tenemos que también buscar la reubicación. Si esta mujer es una persona de ventas, que da al público, de vigilancia, y que llega al esposo a hacerle problema, entonces tenemos que reubicarla para que no logre que este señor le haga daño en la empresa. Entonces ya salen nuevas cosas en este plan de acción que tenemos que trabajar. Tenemos que socializar muy claro a los trabajadores las nuevas normas. Tenemos que de verdad desarrollar una implementación sana de la reforma laboral, de las horas extras, de las horas dominicales, de las nuevas jornadas laborales de trabajo, al bajar a 42 horas semanales. Digamos que en minería no se mira mucho eso porque las jornadas laborales en las minas casi que el trabajador lo hace por tarea y dura 6 horas dentro de la mina.
Pero sí tenemos que, hay personal en superficie que lo tenemos 8 horas diarias, ya tenemos que revisar el tema, porque ya no se puede trabajar, sino solo 42 horas. Por encima de esas 42 horas se convierte en extras. Y si es en día domingo, se convierte en extras dominicales. Bueno, entonces, aquí es lo que habla del Comité de Convivencia Laboral, la resolución 3461. Entonces debemos, esta resolución es la que nos da las novedades y cambios del Comité de Convivencia Laboral. En menos de 5 trabajadores, un representante por cada parte, entre 5 y 20 un representante por cada parte, pero más de 20 trabajadores son 2 representantes por cada parte. Y según los centros de trabajo, tengo que tener un comité de convivencia por cada centro de trabajo. Si yo tengo un centro de trabajo en Socha, otro en Amagá, otro en Cúcuta, tengo que tener un comité de convivencia laboral para cada centro de trabajo. Las reuniones pasan de ser trimestrales a mensuales. El comité dura 2 años, la vigencia. La inhabilidad no pueden integrar el comité quienes hayan tenido quejas de acoso laboral. Si yo tengo quejas de acoso laboral, si yo pongo una queja, de una vez me inhabilito para estar en ese comité en el último año. Quedo inhabilitado. El comité no tiene competencia de género ni nada. No hay, si como ahorita hay hombre, mujer y 30 tipos de sexo más, entonces no tiene esa limitante. Cualquiera persona de cualquier género puede participar. Este comité máximo tiene 65 días para la resolución de las quejas. Se deben escuchar a las partes en un máximo de 5 días después de colocar la queja. El seguimiento de estas quejas deben ser mensuales. Y se impulsan políticas más rápidas especializadas en el manejo de conflictos laborales y salud mental. Pues, ojo con el decreto, con la resolución 3461 de 2025 del Comité de Convivencia Laboral. Ya nos toca ponerlo a trabajar, como dice la norma, más de 20 trabajadores, 2 personas por cada parte y por cada centro de trabajo. Y esto tiene que dársele el debido proceso a las quejas que se coloquen en el comité. Aquí está la matriz de normas en Colombia para minería. A mí me gustan mucho las 2 primeras normas, la ley 9 del 79 y la 2400, donde dan las condiciones de higiene, mediciones de ruido, iluminación, vibraciones, material particulado, uso de duchas, de sanitarios, de baños, por sexo, por cantidad de trabajadores, ahí lo establecen las normas. La resolución 2013 del 86 que pone en funcionamiento el COPAS. La 1016 ya vino lo del programa de salud ocupacional. La 685 que es el decreto madre, que es el código de minas. Las mediciones de ruido se miden por la 0627. El año pasado salió una resolución. No la conseguí, pero les quedo debiendo la resolución de mediciones de ruido del año pasado. Adicional a eso hay unas normas técnicas colombianas o unas guías técnicas para desarrollar estas mediciones. La 1401 del 2007, que es la investigación de accidentes. En el caso de graves y mortales, se tiene que hacer la investigación 15 días después de presentarla a la ARL. En caso de leves e incidentes, se tiene que hacer la investigación 15 días después, pero guardarla en los archivos de la empresa por un término de 20 años, los exámenes médicos ocupacionales, la resolución 2346, la ley 1562 que establece todo el sistema de riesgos laborales a través de la administradora de riesgos laborales, le da a las administradoras los deberes y derechos que tienen y genera todo el tema de atención en caso de un accidente de trabajo, de rehabilitación, de indemnización y todo el tema. Sobre las instalaciones eléctricas, el RETIE, el año pasado salió otro RETIE en 2024, salió la norma RETIE nueva, las enfermedades laborales, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que lo establece el decreto 1072, la ley de seguridad minera subterránea, que es la 1886, modificada por la 0944, calidad del aire, que lo sacó el Ministerio del Medio Ambiente, 2254 en 2017, donde establece los valores máximos para PM2.5 y PM10,
que deben estar en el medio ambiente. La 0312, que son los estándares mínimos que hay que presentarlos anualmente, en diciembre para la ARL, y ahorita el 1 de marzo se abre la plataforma para el Ministerio de Trabajo, presentar esos estándares mínimos. Aunque el Ministerio da unos plazos grandes, como hasta octubre, la idea es que se hagan ya para tener el plan de trabajo sobre las oportunidades de mejora que generen estos estándares mínimos, cómo se establecen los planes de capacitación de trabajadores, el riesgo psicosocial, que ya se lo expliqué en la nueva resolución de este año, el trabajo en alturas, que es la 4272. En el caso de minería también es la 0421, que habla de espacios confinados. Encuentro que en minería, el trabajo en alturas, no se desarrollan programas de protección contra caídas, debemos mirar cómo se ingresa a eso y debemos clasificar nuestros espacios confinados de acuerdo a la 0421, de espacios confinados en tipo A, tipo B, de acuerdo a lo que establece la norma. El 0944-2022, que modifica el 1886 en algunos apartes, y la ley que nos viene dando duro este año, que es la 2466, que es la reforma laboral. Otros, bueno, esta es similar a la anterior. Y aquí viene un tema que he querido hablar con ustedes, que me parece bastante importante, que son la pensión de alto riesgo. En minería, ¿quiénes deben cotizar pensión de alto riesgo? Los mineros bajo tierra. Esto empezó a darse en el 2003 con el decreto 2090, pero el 24 de diciembre de 2025 salió el decreto 1435 de 2025, donde se trata sobre todas las pensiones especiales para trabajadores de alto riesgo como los mineros. Esto tiene unas implicaciones bastante chéveres, por decir algo. Para yo acceder a la pensión de alto riesgo debo cotizar 26%, pero el 10% adicional lo debe cotizar es mi empleador. O sea, yo sigo con la cotización normal del 6%, me parece que es, y el trabajador con el excedente del 10% más lo que le toque con la pensión normal. La pensión de alto riesgo no cubre para las personas que trabajen con riesgo 5 en minería, pero que coticen con el 16%, no sirve. Deben tener alto riesgo en riesgo laboral y cotizar, o sea, riesgo 5, pagar 6.96 del salario base de liquidación y pagar el 26% del salario base de liquidación para que accedan a estas pensiones de alto riesgo. ¿Qué dice esta pensión? Con 750 semanas me pensiono si tengo más de 50 años trabajando en alto riesgo. Aplica para mineros bajo tierra, para minería a cielo abierto no aplica. Fue un tema que lo tomó el sindicato del Cerrejón, pero que no le han puesto mucho cuidado, no se ha logrado mayor cosa en esa parte, pero que no aplica todavía para mineros a superficie, aplica para los de radioactivos, para los bomberos, bueno, clasifica las actividades de alto riesgo. Yo me puedo pensionar después de los 50 años si tengo más de las 700 semanas, pero si yo tengo más de 50 años, por cada 60 semanas de alto riesgo que cotice, me quitan un año de pensión. Hoy en día la pensión se da sobre 1.300 semanas, 62 años para hombres, 57 para mujeres, pero si yo cotizo 60 semanas, entonces ya no son 62 años, sino 61. Si cotizo 120 semanas, ya no son 61, sino 60, y le voy disminuyendo a la edad de pensión con esta pensión de alto riesgo. Pero ¿para quiénes aplican? Porque es que aquí hay un enredo. En minería conseguimos bajo tierra las cotizaciones en los fondos privados y en Colpensiones. Por la ley de la reforma laboral se permitió, por la ley de la reforma pensional, perdón, se permitió que pasaran más mineros a Colpensiones, al fondo de prima media. Hoy les pido que para que aplique esta norma no tienen que estar en el fondo privado, tienen que pasarse mientras la Corte Constitucional, bueno, el ente que tiene la reforma pensional lo dé, ya quite el veto que hay o el funcionamiento que hay, que solamente está activo para unos decretos. Entonces, mientras tanto, trasladémonos a Colpensiones para tener fondo de prima media y poder acceder a estas pensiones de alto riesgo. Los que están en el fondo privado y coticen pensión de alto riesgo solo les sirven para aumentar
su nivel de pensión, su tarifa de pensión, pero no sirve para pensionarse tal como lo establece, con 700 semanas, más de 50 años, que cada 60 semanas me quite un año, no le sirve. Entonces, este decreto, el 1435, obliga a seguir cotizando pensión de alto riesgo. ¿Cómo es la pensión de alto riesgo? El 26%. ¿Quiénes lo deben hacer? Todos los mineros bajo tierra. Todos los trabajadores que estén desarrollando su actividad bajo tierra, sean ingenieros, supervisores, picadores, picadores, cocheros. Pero si ya, yo cotizo por alto riesgo, pero soy malacatero, que no estoy con las mismas condiciones de higiene y seguridad que tienen los mineros bajo tierra, no me aplica esta parte, y cuando yo vaya a pedir la pensión me van a decir, no, porque usted estaba en superficie, para superficie no aplica. Entonces, debo hacer la cotización adicional del 26%. Si yo tomo una sábana de Colpensiones de mi historia laboral, ahí me salen semanas cotizadas cotizadas normalmente y semanas cotizadas en alto riesgo. Y el régimen especial de esta pensión de alto riesgo no fue suspendido, fue decretado por el 1435 de 2025 y funciona para los mineros bajo tierra. ¿En qué fondo? En el fondo de prima media. No esperen que en otro fondo funcione esto, porque no funciona en ahorro privado. Y ahorita, por la reforma pensional, se pueden pasar los mineros a fondo de prima media sin ninguna clase de problema. Los invito a que tengan en cuenta esa recomendación que doy para acceder a esta pensión de alto riesgo. Entonces, en resumen, para ya ir terminando, tenemos las normas del Ministerio de Minas, que son la 1886, la 944 de Reglamento de Seguridad en Labores Subterráneas, la Ley 685 de 2001, que es el Código de Minas, la Ley Madre, el Decreto 0539 de 2022, que es Reglamento de Seguridad en Labores a cielo abierto. En el Ministerio de Trabajo debemos llevar el Decreto 1072 de 2015, que es todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el Decreto Único Reglamentario, la Resolución 0312, que ya debemos empezar a subir los estándares al Ministerio de Trabajo, que son los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que se hacen anualmente, el Decreto 1435 de 2025, pensiones de alto riesgo, y para la ARL, la Ley 1562-2012, el Decreto 1295 del 94, que establece todo el sistema de riesgos laborales. ¿Qué nos queda pendiente en el resumen? La reforma laboral. Entonces, actualizar nuestro reglamento interno de trabajo teniendo en cuenta horas semanales, horas extras, horas dominicales, horario de trabajo de acuerdo a 42 horas, acoso laboral, acoso sexual. Esto del 10-10 ya cambió del acoso laboral por ya las normas de comité de convivencia que les di. Eso debe estar en el reglamento interno de trabajo, las reuniones cada mes del comité de convivencia laboral y el debido proceso para aceptar una queja por acoso laboral, para que nuestros llamados de atención por actos inseguros de los trabajadores no se nos conviertan en acoso laboral. Debo plantear en el reglamento interno que debemos presentar el 25 o el 26 de junio de 2026, o que debemos tenerlo ya actualizado. Debemos establecer las normas de seguridad. No tienen negocio, no son negociables. Las normas de seguridad no son acoso laboral. Cualquier indicación de seguridad y salud en el trabajo que nos proteja la vida no debe quedar ahí, que no establece un acoso laboral. Entonces yo me subo en el coche, tomo todas las medidas y me llaman la atención y de una vez pongo el acoso laboral, claro, y me lo tienen en cuenta y me le tienen que dar en 65 días el trámite y tiene que haber seguimiento cada mes si yo no lo tengo en el reglamento interno de trabajo. Entonces, el reglamento interno debemos actualizarlo 25 de junio, 26 de junio. La norma salió el 26 de junio de 2025 y tenemos 12 días después, o sea, se nos vence 25 de junio de 2026. Tenemos que tener. Bueno, y las otras normas que debemos tener en cuenta, normas técnicas colombianas, por ejemplo, la NTC 6620 de planes de sostenimiento,
la GTC 45 de matriz de riesgos, otras normas internacionales, las que no tengamos control de fuegos por la NFPA y otras normas. Si queremos que nos certifiquen en calidad, en medio ambiente, en seguridad, entonces ya tomamos las ISO. Si queremos ser más formales, entonces ya implementamos una seguridad y salud en el trabajo adecuada en nuestra empresa y con eso la ganamos. Con eso hay prevención de accidentes de trabajo, con eso hay prevención de enfermedades laborales. Lo de enfermedades laborales en Colombia en todas las empresas está muy bajo. Las empresas que tienen médicos no se han dedicado a hacer los programas de vigilancia ocupacional sobre el ausentismo de acuerdo a la labor que desarrolla, y necesitamos engranar todo eso, que el médico que trabaja en la empresa se engrane con la parte de seguridad y salud en el trabajo para que desarrollen verdaderos programas de sistemas de vigilancia ocupacional. Viene ya lo del plan de emergencias, que este lo debemos actualizar cada año. Las pausas activas, que a mí no me gustan pausas activas, porque cuando llegan alguien a hacer pausas activas se convierte en una pérdida de tiempo. ¿Cuándo debemos hacer pausas activas? Cuando nuestro cuerpo lo determine. Debemos hacer estiramientos, pausas activas, por lo menos cada 2 horas para esa parte. ¿Cuál es la bibliografía? Ministerio de Minas y Energía del 2015 al 2026, Ministerio de Trabajo 1979 al 2026, Ministerio de Salud 2000 a 2026 y Administrador de Riesgos Laborales 2026. Como les dije al comienzo, este es solo las normas que deben actualizar ya. Hay un poco de normas que generan su matriz legal que deben actualizarlas. Eso ya se lo dejo a cada profesional en seguridad y salud en el trabajo. Ya los buscadores de Google, las inteligencias artificiales las pueden sacar, pero lo más importante, reglamento interno de trabajo, actualizarlo, mirar lo del acoso laboral, lo del acoso sexual, mirar lo de la nueva jornada laboral, mirar lo de los contratos de trabajo que hace la reforma laboral, las pensiones de alto riesgo, cómo las manejan y esa parte. Con eso termino. Si desean hacer preguntas en el chat, con mucho gusto háganlas para que logremos contestarlas. Y vamos al tema de evaluémonos. Diana, por favor, me colaboras con este tema. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Antes de cerrar, hagamos el último sondeo para ver qué tal nos fue con las preguntas del inicio. La primera pregunta es, ¿cuál es la ley madre que regula la minería en Colombia? A, decreto 1886 de 2015, B, decreto 1072 de 2015, C, ley 685 de 2001, D, decreto 0944 de 2022. Por favor, indiquen sus respuestas en pantalla. Esperaremos unos segundos para ver los resultados. Les estaba diciendo que ya tenemos el 50% de los asistentes ya votaron. La opción A tuvo un porcentaje del 10%, decreto 1886 de 2015. Opción B, decreto 1072 de 2015, tiene un resultado del 4%. La opción C, ley 685 de 2001, 83%. Opción D, decreto 0944 de 2022, tuvo un resultado del 2%. Vamos ahora entonces. Espera, Dianita, comento sobre ese punto. En la primera, en el pretest contestamos el 61% bien, ahorita ya subimos al 83%. Nos fue bien. La ley madre que regula la minería en Colombia es la ley 685/2001, es decir, el 81% de los participantes, que no sé cuántos hayan, Dianita, contestaron bien. Somos 232 participantes en este momento. La segunda pregunta es, ¿se debe actualizar el reglamento interno de trabajo? A, cada año. B, el 25 de junio de 2026. C, cada que existan cambios tecnológicos en la empresa. D, cada que se cambien procesos en la empresa. Opción E, cada que se presente un accidente grave o mortal. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Vemos que en el sondeo ya participaron más de la mitad de los participantes. Con la opción A, cada año, tenemos un resultado del 28%, opción B, el 25 de junio de 2026, 47%, C, cada que existan cambios tecnológicos en la empresa, 3%, D, cada que se cambien procesos en la empresa, 22%,
Opción E, cada que se presente un accidente grave o mortal, 2%. Triste, Dianita. Teníamos en la primera test el 19%, subimos al 47%, pero el objetivo que yo persigo con esta charla es que todas las empresas tengan el reglamento interno de trabajo el 25 de junio de 2026. Y solamente la mitad de los participantes me contestó bien. Entonces, yo les sugiero a todas las empresas que tengan su reglamento interno actualizado el 25 de junio de 2026, que es lo que establece la norma. Gracias, Janita. Listo, la siguiente pregunta, la última, es ¿cuál es la normatividad vigente de pensiones de alto riesgo? Opción A, Decreto 2090 de 2003, opción B, Decreto 1435 de 2025, opción C, Decreto 1886 de 2015. Esperamos sus respuestas. Listo, tenemos ya 50% de las personas que votaron con la opción A, Decreto 2090-2003, un 39%, opción B, Decreto 1435 de 2025, 54%, opción C, Decreto 1886 de 2015 con un 7%. Bueno, Diana, también me quedo un poco inquieto. El 2090-2003 fue derogado por el 1435 de 2025, que es la opción B. La primera, en el pretest tuvimos el 31% por la opción B, ahorita subimos al 54%. Pero no sé qué pasa con, si pusieron atención, que lo que está regulando las pensiones de alto riesgo en minería es el 1435 y que cada empresa debe meterle a esto. Entonces, les recomiendo que las empresas revisen el decreto y accedan a las pensiones de alto riesgo para sus trabajadores en el fondo de prima media. No sé, Diana, si hay alguna pregunta en el chat. Sí, señor, tenemos varias preguntitas por aquí. La primera es, ¿los 5 días para los descargos son días laborales o son días hábiles? Son días hábiles. Ok. En el sector minero, un reubicado por recomendaciones médicas no puede permanecer dentro del socavón y el trabajador no quiere realizar tareas administrativas. Entonces, ¿qué manejo se daría para que no llegue a constituir un acoso laboral? No, ese sí es un problema tenaz. No, el trabajador debe aceptar la reubicación donde sea, donde la reubicación la genera la administradora de riesgos a través del médico laboral. El médico le dice, este trabajador debe estar reubicado en tales sitios, no lo puede reubicar dentro de la mina, tiene que ser fuera. Entonces, él tiene que aceptar eso, tiene que aceptar y no es acoso laboral. ¿Esto por qué no lo acepta el trabajador? Porque es la disminución de sueldos de tarifas salariales, entonces la empresa tiene que revisar el tema con el trabajador. Está bien, ¿se podría decir que un trabajador reubicado es discapacitado si la junta médica le da pérdida laboral de 51 en adelante? No, es que cuando yo hablo de discapacitados, la reforma laboral me dice cómo me aceptan los discapacitados. Estos discapacitados tienen que ser valorados por un ente que dice este trabajador, así se ha reubicado, tiene discapacidad. No se acepta, de acuerdo a lo que dice la reforma laboral, que sea por la calificación de pérdida de capacidad laboral. Tiene que valorarse como discapacitado aparte. Puede ser ese mismo reubicado, pero valorado. Otra cosa, tienen hasta el 25 de junio, si hay algún aspecto que no puedan presentar, que no puedan contratar a los trabajadores discapacitados, pueden presentar una justificación técnica al Ministerio de Trabajo de por qué no pueden tener esa cuota de trabajadores discapacitados. Se justifica por la clase de riesgo que maneja la minería, que es riesgo 5, y por las labores a desarrollar. ¿Listo? Bien. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. En materia de exámenes médicos ocupacionales, ¿siempre debe realizarse RX de tórax? Es que la norma no dice eso, debe realizarse RX de tórax. Lo que dice la norma es que el examen que yo debo hacerle al trabajador debe ser especializado de acuerdo a la labor que yo desarrollo. Si la labor que yo desarrollo es picador en un frente que tiene mucho material particular, debo hacer el examen RX de tórax. Pero eso lo determina el profesiograma que tenga la empresa para eso. Eso no lo determina la norma.
de examen ocupacional, sino el profesiograma a qué estoy expuesto. Listo. ¿Los trabajadores de hornos de carbón pueden cotizar pensión de alto riesgo? No, yo no sé si fui claro, es trabajador bajo tierra, trabajador en superficie no aplica. Listo. Por aquí tenemos la última pregunta. Una mujer embarazada sigue montando moto y le dijeron que tiene riesgo. ¿Qué hacer con ella? Es una empleada de la empresa. Una mujer embarazada tiene que montar moto. La empresa tiene que cuidarla, básicamente lo que dice la reforma laboral, tiene que cuidarla bien. Lo que ocurra en moto de ella saliendo de la empresa ya es problema de la persona, pero la empresa no debe permitir que le ocurra algo que cause problemas a la empresa en el trabajo por pérdida del bebé o del feto que está procreando. Entonces, eso se tiene que revisar. La empresa tiene que hacer una revisión clara de ese tema. ¿No hay más? No hay más preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero José, por todo lo que nos Sin embargo, al comienzo en mi presentación está mi correo, josealfredog@hotmail.com, para que si tienen alguna otra inquietud, me escriban y yo con mucho gusto les contesto. Claro que sí, que estés muy bien. Y gracias a toda la comunidad que sigan acompañándome en estas sesiones. Esta sesión fue bastante productiva, las otras van a ser mejores. Un feliz día para todos, feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas totalmente actualizados. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escaneas el código en pantalla y nos vemos por allí. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned.